Él es el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa. Él, aparte de ser un excelente escritor, realmente hace unos editoriales excelentes. El más reciente, Un tango mal bailado, tenía un programa en el llano venezolano llamado Rindiendo Cuentas y parece que no gustó mucho porque tuvo que salir perseguido del país y llegó al norte de Europa del tiro, rindiendo cuentas. Un programa bien fuerte y bien agresivo. Yo quisiera saber, primero, para qué sirven las Fuerzas Armadas y luego si se puede contar todavía con ellas. Bienvenido. Bueno, buenas noches, Napoleón. Muchas gracias por la invitación. Rápido ahí a la pregunta. Por supuesto que sí se puede contar con las Fuerzas Armadas. Y segundo, las Fuerzas Armadas históricamente, por lo menos en estos países latinoamericanos, son lo que pudiéramos definir como las garantes, como lo decía el doctor Tejera País en muchas oportunidades, son los policías de la Constitución. Ese es el deber ser. Por supuesto, a lo largo de 22 años de revolución, eso se ha diluido en otros temas que muy bien pudiéramos tocar aquí, pero que ese es el deber ser. Las Fuerzas Armadas son las garantes, en primer lugar, de la territorialidad y en segundo lugar, del ejercicio. Estoy enunciándolo así, no en un orden estricto. Pero eso, perdone. Pero eso es lo enunciativo. Eso es teoría y del pasado. Ahora es garante de la involución bolivariana. No, en este momento es el soporte de la revolución. Ahorita. Pero la pregunta es, ¿se puede tener esperanza con lo que queda de decente si queda algo dentro de la Fuerza Armada? Porque los que no están presos están asesinados o torturados o sencillamente se fueron de la Fuerza Armada, y los que todavía están dentro están desarmados y están siendo seguidos y escuchados por todas partes. Entonces pregunto, ¿se puede tener así todo esperanza de que el narcorrégimen pueda caer gracias a la Fuerza Armada? Bueno, la esperanza para los que somos planificadores y analistas se construye. Y la esperanza política, porque la esperanza política se orienta a que haya un cambio político en Venezuela, por supuesto, en el corto plazo. Y hablamos del corto plazo por visto los grandes daños que se le han hecho a la República Civil a lo largo de 22 años de revolución. La esperanza se construye. Cuando yo digo que la esperanza se construye es que el liderazgo político, que es el responsable de encauzar el cambio político, debe construir las soluciones amarrado de la Fuerza Armada Nacional, con unas propuestas que se han venido ventilando desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿están amarrados o no están amarrados? Porque la versión que hay es que los civiles y la dirigencia política le tiene temor, y no sin razón, a la Fuerza Armada, que siempre ha intentado dar el golpe desde la misma salida de Marcos Pérez Jiménez, ya en la época de Wolfgang Larrazábal. Y los militares a los civiles tampoco son muy afectos. Pero estamos en una narcodictadura que lo que falta es que desaparezca Venezuela como desapareció, por ejemplo, Yugoslavia. O sea que no es nada extraordinario y único en la historia que un país desaparece, inclusive en el siglo XX, como pasó con Yugoslavia. Pregunto y vuelvo e insisto, ¿hay alguna esperanza en que esa Fuerza Armada cumpla con su obligación? Sí, Napoleón. Sí existe la esperanza de que la Fuerza Armada Nacional cumpla con la obligación constitucional establecida. Pero para que esa esperanza se construya, es fundamental que el liderazgo político se ponga de acuerdo exactamente para amarrar la confianza en el sector de la Fuerza Armada Nacional. Mira, muy bien lo dijo en una oportunidad el presidente Herrera. Los militares son leales hasta que traicionan, entendiendo como traición, ¿verdad?, una lealtad que en este momento está construida alrededor de la revolución y no alrededor de la Constitución. Ahora, los responsables de construir el mecanismo de acercamiento hacia la Fuerza Armada no son los militares, porque como tú mismo lo has dicho, los militares son hombres de poder, y si se les presenta la oportunidad
de ejercer el poder y de amarrar su caballo en la reja de Miraflores, lo amarrarán. Pero quienes tienen que construir para evitar esos indicativos de confianza para lograr un cambio político en nuestro país en el corto plazo, no estoy hablando de mediano plazo, en el corto plazo son los responsables del liderazgo político. No, pero ustedes son responsables de defender la Constitución. Sí, exacto, pero eso, fíjate, lo que pasa es que esta Fuerza Armada... Pero antes de que me responda a eso, ya que mencionó a Luis Herrera, yo recuerdo que ya en sus últimos años me reunía con Luis Herrera, nos reuníamos un grupo de amigos en casa de José Luis Alvarenga, y yo siempre me sentaba con Luis Herrera para que me diera ánimos. Y entonces él repetía eso que usted acaba de decir, esa afirmación, y otra, que en cualquier momento puede suceder algo porque Venezuela es como un cuero seco. Que en cualquier momento y en cualquier parte puede salir la democracia. Él estaba muy esperanzado y murió. Murió con la esperanza. Bueno, pero fíjate, Napoleón, son distintos estos militares que están en este momento, amarrados, ayuntados, soportando y reforzando la permanencia del régimen de la Revolución Bolivariana, distintos a los del 11 de abril, distintos a... No, hay en el 11 de abril por lo menos, que ya está próximo a cumplirse dentro de un mes, 19 años de eso, y todos los eventos que han sucedido posteriormente. Ha habido pronunciamientos de militares exactamente que han sentido que es el momento de pronunciarse. Pero desafortunadamente, ninguno de esos momentos ha tenido desenlace. Solo el 11 de abril y por 36 horas que se sacó a Hugo Chávez del poder. Por 36 horas porque ustedes los militares no terminaron de ponerse de acuerdo. Entonces toda la culpa se la echa a Carmona Escanga, que era quien menos poder tenía porque ustedes fueron quienes lo llamaron. Bueno, eso parcialmente es verdad. Eso que tocaba decir parcialmente es verdad. Pero también hay una cuota parte de responsabilidad del sector político que estaba comprometido. De los sectores políticos, entre paréntesis. Pero ¿cuáles son los sectores políticos comprometidos si ahí, a excepción de Eduardo Fernández, no había ningún dirigente importante en Miraflores? ¿Qué dirigente importante había apoyando la caída de un dictador? Y por otro lado, ¿dónde estaba el pueblo en la calle? Es verdad que estaba agotado y había sobrevivido a un intento de matanza en la tarde-noche del 11 de abril. Eso es verdad. Pero la gente no salió a la calle a festejar la caída de un dictador. ¿La caída de cuál dictador? Porque el problema... De Chávez Fría, la caída de... Bueno, exactamente, pero es que la gente... Fíjate, los eventos que se desarrollaron, yo no sé si este era el tema de la noche de hoy, pero tiene mucha vinculación. Todo lo que ocurrió el 11 de abril fue tan rápido, tan sorpresivo para muchos, que nadie imaginó que en horas de la madrugada del 11 de abril, después de los 4 pronunciamientos militares, de los 4 componentes militares, en la tarde anterior había un cambio de gobierno a las 6 de la mañana cuando apareció en las pantallas de televisión Pedro Carmona Escanga asumiendo la presidencia del país, anunciándole, por lo menos las fuerzas militares anunciando que Pedro Carmona Escanga era el nuevo presidente a raíz de la renuncia de Hugo Chávez. Ahora, los militares hasta las 6 de la mañana estuvieron de acuerdo que el presidente era Pedro Carmona Escanga. Pero ¿qué ocurrió después de las 6 de la mañana? ¿Quiénes fueron los que no se pusieron de acuerdo? ¿Los militares o los políticos? ¿Quiénes salieron a denunciar en los canales de televisión lo que estaba ocurriendo? ¿Y quiénes, después del 11 de abril, todavía hasta nuestros actuales días, siguen denunciando a Pedro Carmona Escanga después del desgraciado evento de la autojuramentación en Miraflores? Lo siguen sindicando como una dictadura que se estaba implantando en ese momento. A mí me gustaría, por lo menos, hacer una sola pregunta. ¿Cómo tomaría la sociedad venezolana que haya un evento similar al que ocurrió el 11 de abril que se presente en este momento? No se va a presentar precisamente porque lo que se arrastró después del 11 de abril, y no estoy hablando del 11, después del 11, el 13, estoy hablando de lo que ocurrió después y cómo calificaron a Pedro Carmona Escanga y cómo calificaron a todos los militares que participaron en los eventos del 11 de abril por la sociedad venezolana. Tanto es así que fueron execrados de la opinión pública, han sido marginados, han sido segregados, han sido olvidados, han sido castigados por el látigo de la indiferencia política y de la indiferencia incluso institucional.
Entonces, eso es un pésimo ejemplo que irá una desagradable referencia para tomar en caso tal de que se quiera reeditar un evento como el 11 de abril. Entre paréntesis, la primera vez en 22 años que el régimen ha estado fuera del poder, por 36 horas, pero fuera del poder. Ahora, buscar culpables, fueron los militares, fueron los políticos, pero un evento como eso un evento como ese es por el que suspiramos en este momento los venezolanos para poder lograr un cambio político en el corto plazo en Venezuela. Ok, ahora yo dije que iba a dejar para después de un planteamiento que le hice, una afirmación suya sobre la dirigencia civil. ¿Qué esperan los militares de la dirigencia civil y por qué no terminan de ponerse de acuerdo con la dirigencia civil? Cuando habla de unión, ¿de qué unión se trata? Los franceses, cuando los nazis se apoderaron de Francia, ellos que consideran que son el centro del mundo, tanto los alemanes como los franceses, y especialmente los franceses, ¿no? especialmente mis vecinos. Bueno, como los europeos en general, que el mundo gira alrededor de su pueblo, el Sí. universo. Bueno, pero tienen una historia y una arquitectura y una literatura y una maravillosa, todo lo que usted quiera. Pero bueno, ¿qué es lo que esperan? O sea, ¿qué es lo que esperan de los civiles? ¿Por qué no se ponen, según su punto de vista, de acuerdo para acabar con el narcorrégimen? Bueno, fíjate, Napoleón, en este momento, en nuestro país, hay una institucionalidad que gira. Voy a apelar al famoso mantra que existe en Venezuela, con el apoyo, en torno al apoyo de 60 países del mundo, encabezados por Estados Unidos, y que hay una institucionalidad que está por lo menos orbitando en torno al diputado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. El año pasado, un grupo bien numeroso de militares le hizo 14 planteamientos a Juan Guaidó en su condición de presidente interino y, por supuesto, por derivación constitucional como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Esas 14 recomendaciones de un grupo bien numeroso de militares, tanto retirados como con conexión directa con algunos sectores en los cuarteles de Venezuela, le hicieron 14 planteamientos. Y yo te los puedo incluso mencionar porque los tengo por aquí a la mano, muy a la mano. Fíjate. Nosotros necesitamos como militares, para que haya una vinculación directa con el canal institucional en torno a la Asamblea Nacional y al régimen del interinato, que haya una vocería militar calificada con suficiente autoridad moral, lo que llaman autoritas. Eso, por supuesto, es un soporte bien importante de cara a lo que se llama construir la esperanza para que haya un cambio en lo inmediato, un cambio político en nuestro país. ¿Y cuáles son esos 14 puntos? Y para que me digan por qué. Te acabo de mencionar uno. Te acabo de mencionar el de la vocería militar. Te puedo mencionar el otro, que es la inclusión. El interinato estableció un documento político de referencia que se llama el Plan País. En ese Plan País no existe una sola letra que toque el tema de la seguridad y defensa. Una sola letra. No hay. Nosotros propusimos que se incluyera el tema de la seguridad y defensa allí. Nosotros planteamos también, fíjate, en este momento, ayer lo anunciaron, que iba a haber una reforma al Código Orgánico de Justicia Militar. Eso es para, por supuesto, poner más al servicio del régimen la justicia militar para castigar la disidencia política en Venezuela. Pero nosotros lo que hicimos es un planteamiento de reformar la ley, el Código Orgánico de la Fuerza Armada Nacional, lo que llaman la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, para eliminar de un solo matracazo el título correspondiente a las milicias bolivarianas, que son el soporte fundamental de la revolución bolivariana en Venezuela y en términos de movilización política y militar. Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional, lo podía hacer en aquella oportunidad y todavía, si es que sí se sustenta. Pero en teoría. En teoría, porque no tiene ningún poder. Siga usted adelante. Exacto. Pero había que hacerlo, ok, perfecto. Había que hacerlo. Entonces, y lo otro es, en una oportunidad se firmó un pacto unitario que incorporaba cualquier cantidad de sectores, el sector empresarial, el sector político. El único sector que no estaba incluido, ¿y tú sabes cuál era? El sector militar.
el sector militar. Nosotros propusimos incorporen en ese pacto unitario al sector militar, que hay suficientes entidades en el sector militar representativas que pueden tener voz, que pueden tener vocería y que pueden servir de canales directos de comunicación con los cuarteles. El ejercicio de la figura del comandante en jefe. Bueno, tenemos un presidente de la República. Y si hay un presidente de la República, interino, el calificativo que se le puede dar, bueno, se supone que por derivación constitucional también debería ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pues. Empiece a ejercer, empiece a tomar decisiones directas hacia la Fuerza Armada Nacional. Ese es otro planteamiento que se le hizo. Nosotros exigimos, como militares, que hubiera una explicación bien sólida, bien transparente, en torno a lo que ocurrió el 30 de abril y en torno a lo que ocurrió con la operación que vio. Porque es una manera de garantizar transparencia hacia los cuarteles. Insisto con estos temas, porque estos temas tienen que ver con el liderazgo político nucleado en torno a la institucionalidad que se deriva de Juan Guaidó como presidente interino, que es el que reconocen los 60 países encabezados por Estados Unidos. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Entonces, por ponerte algunos otros. No, póngalos todos, léalos todos. Ok. La ley de amnistía, la famosa ley de amnistía que se instrumentó desde el mismo momento en que el diputado Juan Guaidó tomó el poder como presidente interino. Fue mal manejada. Nosotros consideramos que fue muy mal manejada porque, fíjate, voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. ¿Qué sentido tenía suspenderle las sanciones a presión del liderazgo político venezolano al mayor general Christopher Figuera? Ese fue el negocio del siglo para Christopher Figuera. Dio 4 declaraciones, lo entrevistaron 4 y 5 veces, etcétera, etcétera. Pero la relación del costo y el beneficio político que dio eso para la oposición, para garantizar un cambio político en cualquier momento. Te estoy poniendo un solo ejemplo, porque también está el ejemplo de los oficiales subalternos, los oficiales superiores, los cuadros intermedios que quedaron guindando con esa famosa amnistía. Nosotros le dijimos al presidente Juan Guaidó en esa oportunidad que hiciera un proceso de revisión de eso. Igualmente, el manejo de la deserción. La deserción es un delito atentatorio contra el honor militar. Entonces tú no puedes como presidente, fíjate que te estoy hablando desde el liderazgo político y todo lo que estaba orbitando en torno al liderazgo político que manejaba eso malamente. ¿Por qué? Porque no tenía, y aquí caigo en el otro tema, que es el tema de la asesoría militar, de no disponer de un staff lo suficientemente calificado que orientara a Juan Guaidó y lo que es el gobierno interino en términos de un tema tan importante como es la seguridad y la defensa. En torno a las elecciones que se hicieron el 6 de diciembre de 2020, nosotros hicimos un planteamiento de que se construyeran mensajes que tuvieran eco hacia las Fuerzas Armadas y no los mensajes tradicionales que habitualmente se hacen llamando al cumplimiento del artículo 328 de la Constitución Nacional. Esos son mensajes sin eco, sin destino. Yo le he preguntado a muchos, mira, cuando ustedes oyen esas cartas famosas que le escriben los líderes políticos a las Fuerzas Armadas para que le den cumplimiento al artículo 328, mire, eso ni entra por un lado y por supuesto, si no entra por un lado no puede salir por otro lado. O sea, no tienen ningún tipo de eco porque el mensaje que se construye es un mensaje con un ruido tremendo. Y si tiene un ruido tremendo ese mensaje no llega a ningún tipo de destino. Esa es otra recomendación que se le hizo. El tema de los presos militares. Ese es un tema que no se le ha dado la consideración correspondiente. El caso del capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Cuadraripano, es un tema que ha sido dejado de lado. Bueno, te voy a poner un ejemplo más emblemático todavía.
los policías metropolitanos que ya van a cumplir 18 años todavía Sí. por los hechos del 11 de abril. Entonces, en torno a Por esos casos, salvar las vidas de los ciudadanos, de los civiles, el 11 de el abril. 11 de abril. Entonces, ¿por qué están la gente, la opinión pública en Venezuela nunca se ha preguntado por qué se ha tenido tanta saña con los policías metropolitanos? Porque alguien había que culpar de los muertos justamente de Chávez Frías en su orden y los francotiradores que tenía en la zona de seguridad alrededor de Miraflores. Entonces tienen que culpar a alguien, vamos a culpar exactamente a los que estaban defendiendo al pueblo. Exacto, eso es lo superficial. Eso lo sabe la gente. Sí, pero eso es lo superficial. Lo profundo de eso, el mensaje más profundo de eso, es el tema del escarmiento Bueno. a quien traicione y a quien se salga de la línea. Esto es un mensaje para los cuerpos uniformados, ni siquiera para lo que están haciendo a Baduel, sea santo de devoción o no, ¿ok? Es un es para demostrarle al resto. Él cae en ese tema, porque el tema de, ¿cuál es el lema que dicen los leales siempre, traidores nunca? Ese es el lema, el eslogan que ellos manejan cada vez que van a dar un parte y novedades. Cuando los traidores a la Constitución y a la patria son están del otro lado. Pero eso es un mensaje que se repica y se repica y se repica para ser tatuado en el inconsciente de la institución militar, para que sepan que el castigo que les corresponde una vez que traicionen, entre comillas, que traicionen, es precisamente lo que le ocurre a los policías metropolitanos y lo que le ocurre a Baduel, que es otro caso distinto, que no lo vamos a valorar ahorita, lo que le ocurre a Baduel, lo que le ocurre a Rodríguez Torres y lo que ocurre a todo aquel que se atreva a salirse de la línea revolucionaria que ya está dictada, excepto tal. Entonces, ese es un tema que se le planteó al liderazgo político para que lo empecen a manejar. Si tú quieres enamorar. Ok, esos son los 14 temas. Esos son los 14 temas, ¿sí? ¿Y cómo reaccionó? Eso se le presentó a Guaidó, que a mí no me van a decir que Guaidó prefiere estar como está, como un presidente interino apoyado por las 60 naciones democráticas más importantes del mundo y los principales capitales del mundo, ¿no? Excepto el chino, que es la segunda potencia mundial ahora, y que no está ni fu ni fa, porque es que tampoco apoya abiertamente ya a Maduro. ¿Okay? Entonces, no me van a decir que Guaidó prefiere estar así que ser el verdadero presidente de Venezuela con poder y en Miraflores. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en torno a estos planteamientos, lo que hubo un silencio espeso que podía cortarse con un cuchillo. Un silencio. Tanto que esto fue presentado, aquí tengo la fecha exactamente, el 18 de septiembre de 2020. El 18 de septiembre. A esta fecha, aún la primera decisión que debería haber tomado Juan Guaidó en aquella oportunidad, que aún no lo ha hecho, que es nombrar a alguien, así como nombró al comisario Iván Simonovic como coordinador de inteligencia y seguridad, así tenía que nombrar un coordinador, una sola persona que sirviera de vínculo entre la presidencia interina y los cuarteles. Ese coordinador con su equipo iba a construir los mensajes que se iban a mandar hacia los cuarteles. Y no lo hay. No lo hay. ¿Pero qué militar está cerca de ellos o con ellos? No, es que no necesariamente tienen que estar cerca de ellos. Porque quien vaya a hacer... digo porque si hay un militar cerca de ellos importante, ese es el que le corresponde a nombre de Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima, le corresponde hablar con otros militares. Con lo sumamente difícil que debe ser hablar, ¿no? Con otros militares, ¿no? Sin que vayan presos todos. Bueno, pero es que existen escenarios donde los militares pueden conversar abierta y libremente y diseñar referencias y orientaciones y planificaciones de cara a construir. ¿Escenarios como cuál, por ejemplo? Mira, en el extranjero. En el extranjero, tú tienes toda la libertad de maniobra, así como estoy hablando yo en este momento, para decir, para reunirte con quien tú quieras,
para coordinar con quien tú quieras, para establecer políticas. Okay. ¿Por qué cree que eso no se ha dado? Debe ser porque entonces en la oposición, ese liderazgo de oposición que está reconocido internacionalmente, pues cree que los militares no tienen la fuerza como para que eso que están pidiendo pueda ser una realidad con ayuda de los civiles. Y que cuando consultaron, porque deben haber consultado no solamente a Estados Unidos, sino a los dirigentes europeos más importantes que apoyan el resurgimiento de la democracia en Venezuela, no están muy seguros de que con los militares venezolanos demócratas. Bueno, cuando se inició el interinato, las 3 líneas estratégicas que se plantearon fueron cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, en ese orden. Y resulta que para alcanzar en ese orden cualquiera de esas etapas estratégicas que estaban diseñadas como principal política del interinato, para alcanzar la primera necesitaba el concurso de los militares. Para sostenerse en la segunda etapa necesitaba el concurso más inmediato también de los militares y por supuesto mucho más aún el tema de las elecciones libres. ¿Y qué se dice entre ustedes, los militares democráticos, ¿okay?, de por qué no ha habido esa comunicación, esa unión, ese esfuerzo mutuo? Entre civiles y militares. Sí. ¿Qué se dice entre ustedes? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Yo tengo mi propia teoría, ¿verdad? Que he compartido con muchos y Napoleón, en una etapa de transición, característica de lo que se está viviendo en este momento en Venezuela, un militar victorioso, es difícil que vaya a compartir el poder con alguien que no ha puesto la misma cantidad de brasa que haya arrimado la misma cantidad de brasa política y militar a la sardina del cambio político en Venezuela. Y yo siento que eso, que es un tema de reserva, un tema de ver desde lejos como gallina que mira sal, como dicen allá en Venezuela, a un militar victorioso que haya contribuido al cese de la usurpación, eso no es un capital para manejarlo. Bueno, pero ese militar victorioso al cese de la usurpación, ¿no?, tiene la obligación de hacer exactamente eso, porque por algo lo formó con el dinero del Tesoro Nacional, es decir, de todos los venezolanos, se formó, ¿no?, y además él juró hacer cumplir la Constitución. Y resulta que no estamos viviendo una dictadura, estamos viviendo una narcotiranía, ¿no?, que está destruyendo el país y acabando el país. Entonces ese general victorioso tiene que enterarse y saber que hay un presidente interino reconocido por 60 países y que el apoyo se lo dan a ese presidente interino, que no le envidio para nada ese puesto, porque lo que le va a caer encima de responsabilidad y los muertos que le van a caer encima en el enfrentamiento que evidentemente va a haber, porque los terroristas colombianos, los narcotraficantes, los que se están robando, los cubanos van a huir como huyeron el 12 de abril, que no había cubanos. Pero ¿y por qué el 12 de abril huyeron? El 12 de abril huyeron. Bueno, esa es parte de las historias que aún nadie ha confirmado. Todo el mundo dice que huyeron. Bueno, tan huyeron que Fidel Castro no se negó a recibir a Chávez y le pidió a España que lo recibiera España. Pero bueno, lo que pasa es que este es un tema este es un tema para largo, bueno, este es un tema para amanecer. Ok, para el 11 de abril, para el 12. Pero entonces, ese militar triunfante, ¿no?, que puede ser cualquiera, supongo yo, porque Wolfgang Larrazábal se entera, ¿no?, del movimiento militar contra Pérez Jiménez, ¿no?, horas antes, y luego fue el presidente de la transición. Él tiene que entender que
Guaidó en este momento, mientras se ha reconocido internacionalmente, es el presidente interino y que él está cumpliendo con su obligación y que si se metió a militar es como el que se mete a policía. Si tú te metes a militar o a policía, tienes que saber que en un momento dado a lo mejor pierdes la vida cumpliendo con tu obligación. Es como el maestro. El maestro tiene que tenerle cariño a los niños y tiene que ser paciente con los niños, porque entonces no te metas a maestro. El médico no puede desmayarse viendo sangre, porque entonces no te puedes meter a médico, a cirujano, quiero decir. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? En la etapa de la transición, ¿en dónde va a recaer el protagonismo? El protagonismo de la transición va a recaer fundamentalmente en la institución armada. Y dentro de la institución armada, el protagonismo va a recaer en un general o en un almirante, que es quien va a tomar las decisiones. Eso que tú acabas de decir es el deber ser. Pero hay cosas que no se gobiernan, lo emocional. Lo emocional, la simpatía que se va a reflejar como producto de las decisiones que se están tomando. Incluso un hombre tan moderado como Wolfram Larrazábal, ¿verdad?, que fue comprometido para encabezar la transición en 1958, al final renunció para lanzarse a la campaña electoral. Le fue mal, le fue mal y además incumplió, porque supuestamente él no se podía lanzar como candidato electoral. Bueno, pero te estoy poniendo un ejemplo de que... Era muy amigo mío, por cierto, y una bellísima persona, pero... No, era una excelente persona, pero lo que te digo yo es que las coyunturas exactamente inciden en lo emocional y lo emocional obliga a tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, imagina, y esta transición es una transición que va a ser sui generis. Va a ser violenta. Coronel, pero usted, Guevara, me está diciendo que el régimen no cae porque no llegan a ponerse de acuerdo civiles y militares, y en el caso de los militares y de los civiles, porque los dos tienen desconfianza, porque tienen quien debe gobernar a Venezuela en la transición debe ser los militares para los militares y los civiles para debe ser un civil. ¿Usted me está diciendo eso? Bingo con el cartón lleno. Y me perdona, entonces qué cagada. Pero esa es la realidad de Napoleón. Ahora, la primera pregunta que uno debe hacerse. O sea que el país y el hambre de la gente y el sufrimiento de la gente y ¿cómo se llama? Los juramentos que se hicieron de defender y toda esa cosa, todo eso es mentira. Todo eso lo hicieron, pero no lo hay que cumplirlos. Bueno, la realidad está demostrando, ya va. Esta Fuerza Armada que estamos viendo actualmente no es la Fuerza Armada que nosotros vimos hasta 1998 y que se estiró un poco hasta el 2002. Esta es una Fuerza Armada diametralmente opuesta a la Fuerza Armada que nosotros conocimos. ¿Y entonces por qué tiene tanta esperanza en la Fuerza Armada? Porque no, yo he dicho que soy un planificador y los planificadores no se manejan ni con esperanza ni con desesperanza, ni con optimismo ni con pesimismo, se manejan con realidades. Ahora, la realidad es que esa esperanza tienen que construirla los políticos tomando en consideración a los militares. Ahora, para que los políticos puedan tomar en consideración a los militares, lo primero que debe arrancarse es que haya en el liderazgo político venezolano unidad. Y eso no es lo que estamos viendo actualmente, porque cada quien está tratando de arrimar la mayor cantidad de brasa para la sardina de su liderazgo en Venezuela. Pues eso lo repiten todos los enemigos del interinato. ¿Quiere darme ejemplos de lo que está diciendo? Bueno, es que los ejemplos están a la vista. No, dígamelo por qué. Coincide el discurso político de Juan Guaidó con, bueno, lo voy a decir al revés. ¿Coincide el discurso político de María Corina Machado con el discurso político de Juan Guaidó? No coincide. Y cada uno de ellos tiene un tolete. Pero a la hora de la verdad, los dos lo que quieren es acabar con el régimen. Y María Corina estuvo apoyando al gobierno interino, ¿no? hasta que estuvo en desacuerdo con otras cosas, pero a la hora de la verdad lo que para ella debe ser prioritario, digo yo, porque no he hablado de hace como mes y medio con ella, ¿ok? Pues, ¿cómo se llama? La prioridad para ella es
acabar con este narcorrégimen y que haya un gobierno de transición y que ese gobierno de transición se discuta y que después, no sé si en 1 año o 2 años, haya elecciones libres. Y ella puede ser candidata, supongo yo. También es que a eso es que nos referimos. Entonces, coincide el discurso político de Antonio Ledesma con el discurso de Juan Guaidó en este momento. No coincide. Pero es que no tiene por qué coincidir, porque son demócratas, son democráticos. Tienen que coincidir en una cosa fundamental, ¿no? Hay que acabar con la narcodictadura. El problema es cómo. Y para poner qué gobierno, un gobierno de centro izquierda, un gobierno de centro derecha, volver a los adecos y copellanos que ya pertenecen al siglo pasado, o renovarse, que sea gente nueva o que sea gente de antes con experiencia, o que sea gente nueva y gente con experiencia. Eso es lo que se tendrían que poner de acuerdo, pero una vez que caiga el narcorrégimen, y ahora planificar, como aparentemente dicen que han planificado, cómo conseguir el dinero internacionalmente y la seguridad para que poder empezar a reactivar el país. Tengo entendido. Ahora, lo que me extraña mucho es que no hablen con los militares, porque para que vengan esas inversiones se necesita seguridad, para que no solamente jurídica, que es más difícil todavía, sino seguridad militar. Y tendrían que estar hablando con los militares, porque ¿quién se va a enfrentar a los terroristas colombianos, a los narcotraficantes, si no gente armada, si no los militares, si no la Fuerza Armada? Bueno, y dentro de los mismos militares, estamos hablando dentro de los mismos militares. Ahora, te sigo insistiendo con el tema de la unidad a nivel del liderazgo político, porque mientras no haya unidad en el liderazgo político, más allá de eso, todos queremos que... Pero los franceses no tenían unidad, tenían hasta un gobierno a favor de los nazis, ¿no? Pero fíjate esa similitud. Muy interesante lo que tú acabas de plantear, pero fíjate. El general de Gaulle, en 1940, el 18 de julio, exactamente, se fue solito hasta la BBC de Londres y no tenía el respaldo de nadie, no tenía el respaldo de 60 países, incluso los Estados Unidos, los aliados, arrancando por Estados Unidos, no lo querían. Él construyó solo la unidad en torno a Francia Libre, a pesar de que tenía un adversario que era otro general francés, ¿verdad?, que le hacía competencia en términos de por el ejercicio del liderazgo en 1940. 2 años después, el general de Gaulle era el líder absoluto de Francia Libre, que asociaba a franceses, españoles republicanos, judíos, comunistas, brigadas internacionales que se ubicaron en torno a Francia Libre y que al final se convirtieron en el ejército nacionalista que contribuyó 2 años después, y estoy hablando ya en 1944, a la liberación de ¿Y cuál es ese militar venezolano que podría hacer eso? Bueno, para eso, cualquier militar lo puede hacer, ¿no? Pero para eso se necesita una cosa que se llama autoritas y respaldo político construido después de 22 años en torno a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, que eso no existe en este momento, porque precisamente ahí es donde deriva la presencia de reserva, de discreción, de ver con recelo lo que hacen los políticos. Eso es lo que hay que construir. Yo estoy insistiendo en el tema de construir en torno a los militares, porque eso no existe hasta este momento. Y quien tiene la palabra en términos de eso es la institucionalidad que está nucleada en torno a Juan Guaidó y el gobierno interino. Porque usted cree, entonces, repito, que a Juan Guaidó ni siquiera ha contestado para decir, según su punto de vista, no lo sé. Yo estoy aquí como abogado del diablo, aunque mucha gente diga que yo no diga que eso de abogado del diablo, porque son muy creyentes, ¿no? Bueno, yo fui mensajero de la propuesta de varios grupos militares. Y se supone que la respuesta debería canalizarse a través del mismo medio que le llegó. Y claro, eso no ha llegado en ninguna parte. No, y además decir, estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en lo otro, vamos a discutir este otro punto, el 14, el 13, el 11, el 10, el 9, ¿cuál? Eso nunca se ha dado. Nunca se ha dado y ha habido un silencio espeso, como te decía inicialmente,
que una indiferencia que uno interpreta no se quiere. Porque es que también, Napoleón, debemos interpretar que se ha cambiado un poco el discurso. Ahorita lo que se está llamando, se está trabajando para elecciones libres. Entonces, si tú estás trabajando para elecciones libres, entonces, ¿qué sentido tiene la participación prioritaria de los militares de cara a lo que se venía trabajando anteriormente, que era forzar un quiebre? Porque lo que se quería de cara a lo que se venía trabajando era forzar un quiebre dentro de la institución militar. Hay mucha gente que dice que, unos dicen que eso se debe a que están comprados por el gobierno o intimidados por la narcodictadura, o otros dicen que no quieren perder esas cuotas que ya tienen. Eso sí lo he escuchado yo de alguno que otro. Que tienen unas cuotas que no hay que perder lo que se tiene, ¿no? Aunque le pongan por encima, si le dan una gobernación, le pongan por encima una autoridad mayor o no le den el dinero y demás. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted que esto, que no reaccionan? Bueno, los responsables de tender los puentes, por aquello de que al enemigo que huye, puente de plata. Si estamos forzando un quiebre dentro de la institución armada, es para que se pasen de aquel lado para acá. O sea, somos nosotros en la oposición los responsables de construir los puentes. Los militares venezolanos en particular, porque es la institución de soporte del régimen, se está manejando como se manejó en las décadas de los 80 en Colombia, los carteles de la droga, que decían: yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, el tema de construir los puentes de manera tal de que los militares institucionales dentro de los cuarteles le den cumplimiento al artículo 328 de la Constitución Nacional y el juramento que hicieron a la bandera de defender la patria, la libertad, la independencia y la soberanía, los responsables de construir los puentes no son los militares de aquí para allá, somos los venezolanos que estamos en la acera opuesta para que ellos lo crucen. Y las veces que se han construido puentes para que los militares lo crucen, como el del 30 de abril, y todos los puentes que se han construido hacia atrás, son puentes que no han tenido el eco correspondiente y no han sido construidos sobre la base del mensaje pertinente y viable para que los militares lo tomen como debe ser. Esa es la cuarta. Ahora, y si no hay comunicación, peor aún. Mira, nosotros, fíjate, el Frente Institucional Militar, la Alianza Militar por Venezuela, el grupo de jóvenes capitanes que están regados alrededor del mundo y los casi 6.000 militares que están alrededor del mundo, que tienen organizaciones trabajando para eso, en ningún momento han sido considerados para que la voz se le oiga. En una sola oportunidad, el liderazgo político asistió a una convocatoria cuando vieron, que fue el año pasado, que fue el resultado de estos documentos que se entregaron a través de 17 teleconferencias que se hicieron con todos los sectores militares del país y la presencia de los líderes políticos más importantes encabezados por Juan Guaidó, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Arria, Gustavo Tarre, Juan Pablo Guanipa, que oyeron exactamente cuáles eran las inquietudes del sector militar de cara a garantizar un cambio político en el corto plazo en nuestro país. Eso cayó en oídos sordos. Bueno, ¿a quién con quién entonces habría que hablar para presionar, para saber cuál es la reacción a esos 14 puntos? Bueno, la respuesta a eso sigue manteniéndose porque la pelota está en el terreno de juego de Juan Guaidó. Ajá, y como es un régimen parlamentario, porque es la Asamblea Nacional la que decidió que él fuera el presidente interino, ¿ok? Entonces, eso es una discusión en la Asamblea Nacional, supongo yo, o con los 4 dirigentes, esos que llaman del G4. Será entonces que habría que hablar con esos 4 dirigentes, que alguien tiene que hablar con ellos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos 14 puntos? ¿Cuál es la salida a que para que se abra la autopista?
Eso que tú acabas de decir es lo que debe ocurrir aguas adentro, pero aguas afuera, hacia la institución militar, la vocería la tiene que ejercer Juan Guaidó, porque él la va a ejercer, la vocería, en su carácter, entre Claro. comillas, de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y Claro, como, pero porque, la, eso lo va a porque hacer una vez que esos 4 dirigentes, en nombre de cada uno de lo que queda de esos partidos, ¿ok? Porque ahora ni siquiera tienen nombre oficial, ¿no? Qué desastre, Dios mío, ¿no? Pero están allí y están en el país. Le digan a Guaidó, bueno, Guaidó, vamos a discutir esto y esto y esto, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con lo otro, yo supongo, ¿no? bueno, como te insistía, ¿no? Partiendo de la base que todos quieren estar en el poder y acabar con la dictadura para llegar ellos al poder. Partiendo de la base de que eso que tú acabas de decir es donde están alineados todos. Partiendo de la base, ¿no? Partiendo de la base. Ahora, en este momento en que lo que se ha ventilado desde Estados Unidos, desde la vocería del el embajador norteamericano, lo que se ha ventilado del Departamento de Estado, lo que se ha ventilado en el vocero de la Casa Blanca y lo que se ha ventilado dentro del mismo interinato es que el trabajo, la planificación, la política y el diseño que se está estableciendo es para unas elecciones libres y con condiciones para garantizar la transparencia. Pero, coronel, usted sabe perfectamente que tanto Guaidó como el G4, como Estados Unidos, como ahora la Unión Europea saben que no va a haber elecciones libres, que no las va a haber, ¿no? Y que eso va a ser una excusa para demostrar una vez más que el gobierno por las buenas no sale. Pero que políticamente eso junto con las sanciones es lo que corresponde al mundo político. Usted sabe que eso es lo que va a pasar y que va a haber un grupo que considera que no se deben perder los terrenos logrados y entonces van a ir en contra de la versión oficial. No sería la primera vez que hacen eso, y entonces sí van a ir a elecciones ese grupito y la gente no va a votar por ellos, y aunque votaran no serían reconocidos como los ganadores. Claro. Eso creo yo que va a ser la historia, la próxima historia, ¿no? Los próximos meses de este año también pandémico del 2021, que tenemos nosotros 2 pandemias, el coronavirus y la narcodictadura. Sí, es una película actualizada que ya hemos visto hace cualquier cantidad de veces. Esa es la de trabajar para unas elecciones en las que se va a repetir eso que tú acabas de señalar. Pero el tema es que esas elecciones le van a dar la suficiente bombona de oxígeno al régimen de cara a garantizarse la permanencia en el poder. Y no va a continuar el deslave de venezolanos integrándose a la diáspora que ya debe estar cercana a los 6 millones o de repente más. Va a continuar agravándose el problema político y económico y social del país. Se va a mantener y a intensificar la corrupción. Se va probablemente también a intensificar los niveles de terrorismo en el país. Se va a continuar intensificando los niveles de narcotráfico en el país. Y cada vez que hay una reacción de cualquier grupo de venezolanos, los niveles de graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales la bandera la encabeza la Fuerza Armada Nacional, estarán presentes ahí. Entonces, el problema se mantendrá. Entonces, la pregunta es... ¿Dónde demonios está la esperanza de la cual usted estaba hablando al principio, que tiene esperanzas? No, yo digo que hay que construir la esperanza y que la esperanza, la iniciativa de construirla, la tiene en la mano el liderazgo político venezolano, ni siquiera, no los militares. Entonces, ¿cómo se presiona al liderazgo político venezolano, que es diferente a decir son unos vendidos, son unos desgraciados, son unos traidores? ¿No? Porque evidentemente si uno los insulta así, ¿no? Lo que van es a molestarse y punto. ¿Cómo se trata de construir, de presionar a ese liderazgo político? Bueno, yo le pediría al liderazgo político encabezado por Juan Guaidó, que es a quien reconoce los 60 países encabezados por Estados Unidos, es que al tema de seguridad y defensa, al tema militar, le asigne una prioridad alta en términos del ejercicio de su gobierno interior.
Porque mientras no le dé la debida importancia al tema militar, bueno, ¿de qué sirve mandar cartas que no tienen ningún destinatario dentro de los cuarteles, pedir y aspirar y esperar un famoso quiebre dentro de las Fuerzas Armadas que no va a ocurrir mientras no haya la suficiente confianza del sector militar hacia el sector civil? ¿Y la gente en la calle no es importante también? Sí, pero el tema es el tema militar. La gente en la calle no va a responder asumiendo que estamos esperando que se reedite un evento similar al que ocurrió el 11 de abril del 2002, con todos los resultados y las secuelas, por supuesto, dejando de lado los errores. Pero eso no va a ocurrir por el gran control social que tiene en este momento, 17 años después, 19 años después, el régimen, que lo ha afinado a través del ejercicio de una cosa que llaman el poder popular. El poder popular. Entonces, el régimen tiene un gran control social sobre la población. Entonces, en las movilizaciones, las protestas organizadas y canalizadas por lo menos para que haya una respuesta política de cara a la similitud del 11 de abril de 2002, eso no va a ocurrir. Bueno, bien interesante su análisis. Al fin y al cabo, usted es especialista en seguridad y defensa, es el coronel Antonio María Guevara, y esperemos que esto sirva para algo. Sé que ellos, tanto el gobierno, gente del gobierno interino seria, como gente de la oposición que no está con el gobierno interino, lo van a escuchar. ¿Okay? A ver qué piensan y a ver si se puede hacer algo. De verdad, coronel Guevara, muchísimas gracias y esperamos que tenerlo en otra oportunidad como ya lo hemos tenido antes. Bueno, Napoleón, dentro de, ¿cuánto? 3 semanas, dentro de 3 semanas se cumplen 19 años del 11 de abril de 2002. Es una buena oportunidad. Claro, y esa es una buena semana para empezar a analizar qué hay que hacer y qué hay que repetir y qué hay que evitar. ¿Okay? Exactamente, así es. Un abrazo. Hasta luego. Cordial saludo. Gracias.